donde dice, entonces Pilato, Juan 19:13, dice, entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el Empedrado y en hebreo Gábata. Verso 14, y era el día de la preparación de la Pascua, era como la hora sexta, 12 de mediodía podríamos poner ahí. Y Pilato dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Si usted ha estado en la secuencia desde que comenzamos el estudio del Evangelio de Juan, le recuerdo de que los evangelios, y específicamente el Evangelio de Juan, tienen el objetivo de presentar a Jesús como Dios, más el Evangelio de Juan. Presentarlo como Dios a fin de que al creer en Él tengamos vida en su nombre. El Evangelio de Juan presenta la divinidad de Jesús. Y por eso es que no entra en tantos detalles de genealogía que los otros evangelios tocan. Y aún en el momento de la resurrección y de la pasión es más resumido su relato, es más corto. Sin embargo, hemos llegado a este capítulo 19 y vemos cómo el Señor llegó acusado falsamente en un juicio donde el veredicto ya estaba premeditado, lo iban a considerar culpable y no querían castigarlo, querían matarlo. 6 veces, oiga esto, 6 veces Pilato quiso evitar esto. No encontraba razón por la cual Jesús fuera crucificado. Sin embargo, lo pusieron a él en una encrucijada, lo pusieron contra la espada, contra la pared, porque le dijeron de que si no tomaba la decisión de crucificarlo, entonces ellos iban a apelar al César, específicamente en el versículo 6, usted puede revisar conmigo, dice que los principales sacerdotes y los alguaciles gritaron a Pilato diciendo, crucifícale, crucifícale, y Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él. Ellos responden y dicen que según la ley que ellos tenían, debía morir porque pretendió ser hijo de Dios. Después del diálogo que Pilato tiene con Jesús, y donde le dice en el verso 11, Jesús a Pilato que él no tenía ninguna autoridad si no le hubiera sido dada de parte de Dios. Dice, como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaron diciendo, si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Bajo esa amenaza, porque era ya una amenaza, si no nos cumples lo que queremos, entonces vas a tener problemas con el César. Y al estudiar un poco de la historia de Pilato, Pilato estaba como lo que se conoce en la cuerda floja. No había sido un buen gobernador. Cualquier error de lo que aquí se conoce como un riot, como una sublevación, le iba a costar su puesto, su reino, y posiblemente iba a pagar consecuencias graves. Entonces, al verse en esta situación, Pilato, bajo la presión de los gobernantes judíos, dice que saca fuera a Jesús, y anteriormente lo había sacado golpeado, avergonzado, y les dice, he ahí el hombre, como diciendo, a él le tienen miedo ustedes, a él quieren matar, miren, es como cualquier hombre. Sin embargo, ahora como él es amenazado por los judíos y no encuentra otra alternativa, dice que toma la decisión, lo saca afuera,
al empedrado, y en el verso 14 vemos que al mediodía les dice a los judíos, ahora no les dice, he ahí el hombre, le dice, he ahí vuestro rey. Y eso es importantísimo porque esa declaración, vuestro rey, fue una causa de controversia entre ellos. Pero Pilato lo hizo movido por los sentimientos de cólera y de venganza que tenía. Sin embargo, lo que le quiero marcar hoy no es tanto ver los sentimientos de los que estaban acusando, ni los sentimientos de Pilato, sino que en medio de todos esos sentimientos estaba la mano de Dios. Estaba la mano de Dios que con la autoridad que Pilato tenía, que Jesús mismo lo declaró y dijo, ninguna autoridad tuviera si no tuviera sido dada de parte de Dios. Sí, lo leímos, ¿verdad? Y las autoridades, lo que expresan y lo que dicen, tiene algún efecto. Por eso usted va a ver que Caifás, que era el sumo sacerdote, aunque era alguien que no tenía ningún temor de Dios y estaba totalmente ciego porque no pudo ver en Jesús al Salvador, dice que reúne a todos los dirigentes y les dice, ustedes no saben nada, conviene mejor que un hombre muera por todo el pueblo. Esa fue la declaración que él tuvo, un hombre que estaba ciego espiritualmente, pero como era autoridad, dice que desde ese día él había profetizado y desde ese día comenzó una persecución de Jesús en otra magnitud. De igual manera, era necesario que una autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios, eso lo entendemos después en Romanos, tuviese que declarar, aunque movido por venganza, este es el rey de los judíos. Porque era la verdad eterna que Jesús, aunque no pareciera, era el rey de los judíos. Entonces, por eso le digo que esta frase es muy importante porque él ya no los presenta como un hombre, sino que dice, he ahí vuestro rey. Dice el verso 14 que lo presenta como vuestro rey. Verso 15. Entonces ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, he de crucificar, y mire una vez más, marca, dice, he de crucificar a vuestro rey. Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Era tal su ceguera, su rabia, su odio aún a Jesús, que los llevó a decir, a ellos decir, que era realmente algo que no se había oído, que ellos no tenían más rey que el César. Usted sabe que la rabia, los sentimientos malos enceguecen la razón. No sé si usted ha dado cuenta de eso. Pero cuando uno está enojado o está molesto o está en cualquier estado de ánimo, su razón se enceguece. Y en este caso, todas estas situaciones que se estaban dando, que estaban bajo el control de Dios, tenían también un contexto profético. Y es algo que bendice mucho nuestra vida. Ahora, el verso 14 habla algo que tengo que comentárselo porque estamos en este estudio y es importante que lo veamos. Dice el verso 14 que ese era el día de la preparación de la Pascua. Sin embargo, usted sabe que Jesús ya había comido la Pascua unas horas anteriormente. Este versículo causa en algún momento alguna discrepancia. Sin embargo, hay detalles históricos bien importantes que tenemos que entender por qué es que esto está escrito de esta manera. Fíjese de que hay a lo menos 3 puntos de vista de cuándo Jesús murió. Usted sabe que tradicionalmente se dice que murió en Viernes Santo. No sé si ustedes vienen de esa escuela católica romana, pero dice Viernes Santo. Creo que es sábado de gloria y domingo de resurrección, le llaman así. Pero eso realmente no hace sentido porque Jesús mismo dijo que así como Jonás tenía que estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre tendría que estar en el seno de la tierra. Entonces, de viernes en la tarde a domingo en la mañana no son 3 días ni 3 noches. Entonces,
hay tres diferentes posiciones. Recuerdo haber enseñado yo esto en algún momento en más detalle, pero hoy solamente le quiero mencionar cuáles son las tres posiciones. La primera es que Jesús fue crucificado un miércoles. Estuvo en la tumba jueves, viernes y resucitó sábado por la tarde. ¿Por qué un miércoles? Si usted puede ver ahí, dice que era un día de reposo. Sin embargo, era una fiesta en el calendario. Cuando se va de atrás, de adelante para atrás, se entiende que estaban celebrando una fiesta judía y toda fiesta judía era considerada como un día de reposo o un sábado sagrado. Entonces, si el Señor murió ese día que fue miércoles, entonces para el domingo se cumpliría la profecía exactamente de que había pasado 3 días y 3 noches. Otra posición es que murió un jueves. Por eso fue de que, y esta posición de jueves es porque los judíos de cierta área del norte consideraban el día desde el amanecer hasta el amanecer era un día. Los del sur lo consideraban desde el atardecer hasta el atardecer. Por eso si usted ha visto o ha trabajado o ha estado conviviendo con judíos, se va a dar cuenta que desde el viernes en la tarde, cuando ya comienza el sol a meterse, ya ellos comienzan a guardar el día sábado. Son esos judíos que creen que el día comienza desde el atardecer del día siguiente hasta el atardecer del próximo día. Para estos judíos que creían esto, entonces la Pascua la celebraban el día jueves. Y la posición tradicional es que fue el viernes, que eran los otros judíos, los judíos que creen que el día, los judíos que creen que el día comenzaba de la tarde a la tarde, esos son los que en el calendario lo ponen a que el Señor murió el día viernes. Los que creen que era desde el amanecer hasta el amanecer, creen que el Señor murió el día jueves. Sin embargo, si usted me pregunta a mí cuál es la posición que yo creo que es la correcta, es la del miércoles, que era un día festivo y el Señor pasó literalmente 3 días y 3 noches y resucitó el sábado por la tarde. Hay mayor evidencia para poder creer eso. Ahora, ¿cuándo pasó? Le diría yo, eso es lo que menos podría interesarnos. La realidad es que pasó y un día lo vamos a entender si fue miércoles, jueves o viernes. Personalmente yo no creo que fue viernes. Dudo que fue jueves y me inclino a creer que fue el miércoles. Como le digo, entrar en los detalles de esto, recuerdo haber enseñado sobre esto en detalle y se consideran todos los datos que hay ahí. El punto es que cuando el Señor está en este juicio, dice el verso 14, de que era el día de la preparación de la Pascua, como ya era la hora sexta, y le recalco, porque aquí dice que era el día de la preparación de la Pascua, pero recuérdese que los otros evangelios, a lo menos Marcos y Mateo hablan que dice que la Pascua ya la habían comido. ¿Cómo reconciliamos eso? Porque el Señor, siendo de la parte de Galilea del norte, consideraba que el día comenzaba desde el amanecer hasta el amanecer del otro día. Sin embargo, los que eran de la parte sur, que eran todos estos sacerdotes, son los que consideran que el día comienza desde el atardecer del día anterior hasta el atardecer del día siguiente, que son en su mayoría los que hoy observan el sábado de esa manera. Entonces, para ellos el sábado no había comenzado. Para el Señor ya había comenzado y por eso había celebrado la Pascua. Y dice que en esa situación que están ahí fue cuando el Señor es sacado por Pilato y Pilato dice, he ahí vuestro rey. Ahora, vea conmigo el verso 15. Entonces dice, ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿he de crucificar, y una vez más, a vuestro rey?
Dice, los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que César. Verso 16. Entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado. Y es importante que recordemos cómo era la crucifixión. Fíjese que la crucifixión, dice el verso 17 y 18, léalo conmigo para luego hablarle un poquito de esto. Dice, tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Juan no pone tanto detalle en esto, simplemente marca que fue crucificado. Ahora, la crucifixión era una muerte lenta y fíjese que podía durar en ciertos casos hasta días, hasta 3 días de una agonía de donde viene la palabra. Creo que no existe, o no sé cuál sea su transliteración en español, pero ¿ha oído usted en inglés una frase que dice excruciating pain? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Qué es excruciating? Es algo terrible, es algo que no se puede soportar, es algo lo máximo. Cuando le preguntan, usted va al médico, espero nunca haya pasado esa situación y nunca la pase, pero le dicen, del 1 al 10, ¿cómo siente el dolor? ¿Alguna vez le han preguntado a alguien eso? Quizás cuando están dando a luz. Del 1 al 10. Y la señora responde, 20. El dolor o la palabra excruciating viene de la palabra crucifixión. C-R-U-X. Crux, en este caso. ¿Por qué? Porque de ahí sale, esa es la raíz de donde sacan esa expresión. Era un dolor terrible que en algunos casos, imagínense eso, duraba hasta 3 días la persona en un dolor agónico. Por eso es que Pilato está diciendo, ¿lo quieren crucificar? O sea, no era, lo van a mandar a la silla eléctrica, pues. Era un dolor terrible. Fíjese que en algunos casos hasta las aves o los animales salvajes llegaban y comenzaban a comerse al crucificado. Así era de terrible la crucifixión. La mayoría de los casos, usted ve que en las películas los 2 pies los ponen así y el clavo lo ponen en medio de los pies. Eso no podría ser porque por el peso eso se desrasgaría. Los pies, ponían los 2 pies y los clavaban por el talón de Aquiles. Es decir, que el crucificado estaba cruzado. En algunos casos le ponían una tabla para que se pudiera apoyar, pero no era porque querían mostrar misericordia, sino querían extender la agonía. Porque si lo dejaban sin apoyo, entonces él no iba a poder respirar por la situación y se iba a morir más rápido. Entonces les ponían la tabla abajo para que pudiera ayudarse a abrir el diafragma y los pulmones y la muerte fuera más lenta. Por eso Pilato dice, ¿a él quiere crucificar? Ya que lo tenía, hermano, destrozado, destruido. Aparte, era vergonzosa la muerte de crucifixión, porque después de que lo habían golpeado y al Señor lo volvieron una magnitud terrible, el crucificado tenía que ir con una tabla colgada en el cuello con su crimen, desnudo, cargando el palo vertical de la cruz. Tenía que ir en todo el camino desde donde lo sacaban hasta donde lo iban a crucificar, con la tabla dando a conocer por qué lo estaban crucificando, cargando el propio palo vertical, que algunos deducen que pesaba entre 150, en algunos casos hasta 200 libras. Imagínense cómo iba el Señor y cargando, pongámosle 150 libras. Por eso en los relatos de otros evangelios dice que iba pasando un hombre llamado Simón de Cirene,
al cual obligaron a que llevara la cruz y que le ayudara al Señor, porque ya no podía, estaba exhausto en este caso. Era tan horrorosa la sentencia de crucifixión que los condenados a crucifixión se rehusaban a ir. No era como en el caso de la pena de muerte que se aplica, por ejemplo, todavía en algunos estados de Estados Unidos, y lo llevan a una silla eléctrica. El hombre, el condenado, sabe que va a ser una muerte obviamente dolorosa, pero nada comparable a la crucifixión. No sé cuánto dure la agonía, pero no creo que dure más de unos 5 minutos. Entonces, los que iban a ser crucificados, hermano, mire, se agarraban, no querían, era como que estuvieran, la expresión es fuerte, pero como que estuvieran llevando al matadero a un animal salvaje. Entonces, para que ellos caminaran, los golpeaban, porque el crucificado no quería que lo crucificaran, sabía lo que le esperaba. Sin embargo, el Señor nunca lo forzaron a que fuera, sino que como cordero, dice que he llevado ante sus trasquiladores. Él mismo dio su vida. Sabía lo que le esperaba. Tal era la vergüenza, tal era el dolor, tal era el castigo, que había una ley que decía que ningún ciudadano romano podía ser crucificado. Por malo o por peor que haya sido el crimen, la ley decía que si era ciudadano romano no podía ser crucificado, porque era la peor de las vergüenzas. A menos que el César mismo diera una orden de su propia mano que ese ciudadano romano podía ser crucificado. De ahí los ciudadanos romanos eran ejecutados con otra clase de muerte, menos la crucifixión. Los romanos llegaron a tener el imperio que tuvieron, porque era un imperio basado en terror. El imperio romano llegó a ser lo que fue, porque fue un imperio de mucho terror. Entonces, cuando Juan habla, dice desde el versículo número 15, que ellos gritan y le dicen crucifícale, y terminamos en el verso 18 donde dice que tomaron a Jesús, verso 17, lo llevaron al lugar de la calavera, y aquí hay algunos detalles muy importantes. Fíjese que el lugar de la calavera, hay una tradición judía que dice que en ese lugar fue sepultado Adán. Es una tradición judía. Si es cierto o no es cierto, no sé, algún día lo entenderemos. Pero dice que ahí fue sepultado Adán y que le llamaban el lugar de la calavera, no solamente por la forma que realmente da la impresión de una calavera, sino porque ahí habían encontrado la calavera de Adán. Tradición judía. Pero si eso fue cierto, voy a pensar si esa tradición por algún momento viene siendo cierta, qué tremendo que en el lugar donde fue sepultado el viejo Adán, también muere el nuevo Adán, para que pudiera resucitar y cumplir lo que realmente él era. Ahora, de esa palabra, Gólgota en hebreo, sin embargo, calavera viene del latín de donde sale la palabra Calvario. Por eso va a ver usted en algún momento de que se le llama el monte Calvario. Es porque en latín, de latín se traduce Calvario, pero es lo mismo, es calavera. Y ahí es donde sacan al Señor, dice que, verso 17, tomaron a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron con él y a otros dos. Juan solamente dice, y a otros dos, uno al lado, o uno a cada lado, y a Jesús en medio. Ahora, en relación a esto, de estos dos, tanto Mateo como Lucas, se refieren a estos dos. Uno se refiere como ladrones. Si no estoy mal, Mateo lo refiere como dos ladrones y Lucas se refiere a ellos como dos malhechores. La tradición católica, la iglesia católica, quizás usted
oyó eso, les pusieron nombres. ¿Alguien oyó los nombres que le pusieron a estos dos ladrones? Nadie, nadie. Quizás si yo se los menciono, usted se recordará. Dimas, ¿nunca oyó de Dimas y Festas? O Gestas, en este caso. Pues así realmente es Dismas y Gestas. La Iglesia Católica dice que uno se llamaba Dismas y el otro se llamaba Gestas. Que son los nombres. ¿Y de dónde viene eso? Viene del Evangelio según Nicodemo, que es un escrito apócrifo. Cuando se dice un escrito apócrifo, es un escrito que no está en nuestra Biblia porque los hombres que Dios permitió que hicieran el canon judío o qué libros realmente eran inspirados por Dios, consideraron que esos libros no eran inspirados por Dios. Y de allí la Iglesia Católica sacó del Evangelio a Nicodemo que los dos ladrones se llamaban Dismas y Gestas. Y le llaman uno bueno y el otro malo. Aunque cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que los dos eran malos. Lo único es que uno reconoció y se le abrieron los ojos y vio en el Jesús que estaba crucificado al Salvador de su vida. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, algo interesante de esto, hermano, es que fíjese que la Iglesia Católica dice de que el bueno era Dismas. El punto es que lo canonizó y ahora hoy se honra la fiesta de Dismas en marzo 25. Y es el punto donde la tendencia y la influencia de la idolatría llega a estos aspectos, hermano. Por eso la vez pasada yo le comentaba algo de que quizá por el antecedente que tenemos nosotros de tanta idolatría, tendemos a despreciar la cruz. Y usted, quizás como yo, mira una cruz e inmediatamente lo pone como un símbolo de idolatría. Sin embargo, fíjese que la cruz tiene, por un lado, un significado maravilloso, porque es por medio de la cruz de Cristo, y recuérdese usted de que el Señor recalcó de que tenía que morir, pero tenía que morir levantado. No iba a morir apedreado, iba a morir levantado. ¿Por qué? Porque así como la serpiente había sido levantada en el desierto, así también tenía que ser levantado el Hijo del Hombre. Entonces, de algún momento, la cruz en sí no es algo que deba de ponernos a nosotros en contra de ello. Tampoco debemos idolatrar. Y usted se va a dar cuenta donde caemos nosotros en las situaciones que a veces lo primero que se le compra a un niño, ay, le compré su cruz para que lo proteja, eso no lo va a proteger de nada, hermano. Sin embargo, es un símbolo que en algún momento todavía identifica a muchas organizaciones cristianas. Y usted va a ver, por ejemplo, tantas iglesias que tienen en su cúspide una cruz. Aún, por ejemplo, y estoy hablando no de católicas, estoy hablando de iglesias evangélicas, cristianas, ¿verdad?, que tienen ese símbolo. Ahora, la cruz era algo terrible. Ya le digo yo, hermano, cuando vemos todos los detalles de esto, debemos de estar agradecidísimos con el Señor por todo lo que Él sufrió por nosotros. Ahora, en medio de esa cruz vemos algo importante. Fíjese que el condenado tenía que salir con su crimen aquí. ¿Qué era lo que el rótulo, la tabla del Señor decía? Este es el Rey de los Judíos. Que Pilato se lo había puesto. En otras palabras, esa tabla era la sentencia formal. Y oiga, esto es importante porque así entendemos todo el panorama. Cuando en la tabla escribían el delito por el cual iba a ser crucificado, era como la sentencia legal ya. Entonces, la sentencia legal que el Señor llevaba era el Rey de los Judíos. En otras palabras, está llamándose rey y no podía haber otro rey más que César. Por eso él, cuando lo saca, dice, he aquí vuestro rey. Y él es el rey, hermano. Aunque hubiera sido como burla, era el rey. Por eso le digo que los acontecimientos, esa rabia que pasó, esa competencia de
¿cómo llamarle? Emocional que se estaba dando ahí, era coordinada por Dios para que Pilato viniera y dijera: pónganle a ellos que este hombre que está ensangrentado, que está vencido, es su rey. Pero él no estaba actuando por su propia iniciativa. Ya era Dios coordinando todo, porque el rótulo que tenía que llevar el Señor desde su sentencia hasta la cruz era el rey de los judíos. ¿Sí me explico en esto? La Biblia lo recalca. Apocalipsis 1, 7, 8 dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Lucas 1, 32, 33 dice, hablando del Señor Jesús: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es decir, que la palabra de Dios establece que él era rey. Por eso tenía que llevar en su sentencia la realidad de lo que él era. Lucas habla y dice que el Señor Dios le daría el trono de su padre David. Isaías 9, 6, 7, le leo, hablando de Jesús. Isaías, 400 años antes, habla de él y dice en el capítulo 9, versos 6 y 7, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno. Vea esto: príncipe de paz. Ya estaba profetizado que él iba a ser llamado rey. Dice: el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Entonces, la costumbre del condenado era llevar la acusación escrita. Vea conmigo entonces el versículo 19 y leamos del 19 al 22, por favor, sobre esto. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces, muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en 3 lenguas, que eran las lenguas mayoritarias. Lo escribió en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el rey de los judíos. Ahora, Pilato respondió, y ve esta frase: lo que he escrito, he escrito. Ahora, si ignoramos el trasfondo legal de esto, podemos decir, pues Pilato enojado le dijo: ya lo puse y que se quede así. No era tan sencillo como eso. Lo que pasaba era que la ley romana, una vez dictada la sentencia, ya no podía cambiarse. Y Pilato sabía muy bien eso. Entonces les dice a los que estaban: escriban lo que leemos aquí: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Movido por su rabia, movido por su rey de venganza. Pero le digo, detrás de todo eso está la mano de Dios. Y por eso cuando ellos llegaron y le dijeron: ¿cómo pones eso? Hubieras puesto, él dice. Él le responde: lo que he escrito, ya lo escribí. O sea, eso ya no se puede cambiar. Es legal, está sellado, eso ya quedó así. Y aunque ellos alegaran, hicieran lo que fuera, reclamaran, la misma ley estaba respaldando que la sentencia que Pilato había dicho se iba a quedar así y no se iba a cambiar. Su Salvador y mi Salvador, en su estado más grande de humillación, murió con un reconocimiento legal en griego, en latín y en hebreo, que era Jesús el Nazareno,
el Rey de los judíos. Cuando uno mira esos detalles es maravilloso, hermano. Y a mí me ha bendecido tanto porque al aplicarlo en mi vida digo, Señor, tú estás en control de todos los detalles de mi vida. Mire, de las cosas que entendemos, a veces nosotros venimos y las entendemos. Ah, Señor, ya entiendo, Señor, y te doy gracias. Lo que nos problema a veces son las que no entendemos. I have news for you. Las que no entiende, también Dios está en control de su vida. Entonces está en control de lo más mínimo, hermano. Y aquí en este caso vemos que aún en esta situación, porque era profética, les declara eso. Ahora, verso 20. No, llegamos al 22, ¿verdad? Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. Ahora, mire conmigo el verso 23 al 24. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura, una vez más, la mano de Dios actuando sobre esto. Y la escritura decía, repartieron entre mí o entre sí sus vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Esto lo va a encontrar usted profetizado en el Salmo 22, 18. Literalmente dice, entonces, Salmo 22, 18, a ver, búsquelo conmigo, si usted lo tiene ahí, va a ver qué impresionante es esto, hermano. 22, 18 dice, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. En cada detalle el Señor estaba cumpliendo para que se cumpliera lo que estaba escrito cientos de años atrás acerca de él. Quizá para usted y para mí es cómo echar suerte sobre la ropa de un acusado. Mire, lo que pasa es de que nosotros vivimos hoy día en una economía donde el vestirse, yo sé que cuesta, pero no cuesta lo que costaba antes. O dígame usted, ¿cuántas camisas tiene? El que me diga aquí 5, lo admiro. Pero quizás tiene tantas que ya no le caben en el closet y tiene un closet grande. Estoy hablando de los hermanos para no tocar el tema conflictivo de la ropa de las mujeres. ¿Por qué razón? Y especialmente en Nueva York, fíjese, no sé si alguien me puede decir lo contrario, pero aún en los mismos estados de Estados Unidos, yo me he dado cuenta que no hay lugar donde se pueda comprar ropa más barata que en Nueva York. Quizá porque lo que no venden en las tiendas grandes inmediatamente lo sacan a otros lugares. Y obviamente, ¿dónde compra, verdad? Porque si usted se va a comprar ropa al Bloomingdale's, entonces ya está hablando de otra historia. Pero ropa normal, común y corriente. Entonces, para nosotros el que se echen suerte sobre la ropa va a ser cómo va a pasar eso. Pero en aquel tiempo era el que tenía 2 túnicas, era un lujo. Por eso el Señor, cuando envía a los discípulos a predicar, usted se va a dar cuenta que le dice, y no llevéis 2 túnicas. Porque el que tuviera 2 túnicas era una persona realmente de mucho lujo. Me recuerdo años atrás, fui a un lugar por aquí por Virginia con mi esposa y llegamos a un lugar donde había un restaurante y nos metimos a comer a ese restaurante. Era la experiencia, pues, donde le sirven a uno como en el tiempo antiguo. No hay electricidad. Para tener esa experiencia, le dan unos manteles que parecen sábanas, literalmente. O sea, uno se lo pone y le cubre todo. Y entonces el que estaba ahí nos dijo, ¿saben por qué es esto? Porque uno se mira ridículo, todo cubierto. Entonces dice, porque en aquel tiempo era tan cara la ropa que no se podían dar el lujo de mancharla. Entonces se ponían unos manteles casi para cubrir la ropa. Es decir, en aquel tiempo, estamos hablando quizás el siglo anterior, no tenían la cantidad de ropa que hoy nosotros tenemos acceso a tener. Por eso es que los soldados, aunque fueron reo, se sorteaban la ropa. Tiraron suertes y la dividieron entre 4, que era la costumbre. Al que iban a crucificarlo ponían al cuidado de 4.
En el libro de Hechos podemos ver, hermano, que el apóstol Pedro, Herodes lo pone preso, y en el capítulo 12, verso 4 de Hechos dice: y habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Está hablando del apóstol Pedro. Cuando habla de 4 piquetes es 4 soldados, es decir, a alguien que lo iban a condenar lo ponían al cuidado de 4. Por eso es que vemos ahí de que se dividieron las ropas de Jesús entre 4 soldados que lo llevaban. Y echaron suertes sobre su túnica porque no la querían romper. ¿Pero por qué echaron suertes? Porque estaba escrito que así tenía que pasar. Dice, para que se cumpliera la escritura. Salmo 22, 18. Sobre mi ropa echaron suertes. Por eso es que la crucifixión no fue la victoria del diablo. La crucifixión fue el plan maravilloso de Dios y la victoria de Cristo, pasando por un proceso de humillación tremendo. Verso 25 al 27 dice: por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que es Juan, el discípulo a quien él amaba que estaba allí cerca, dijo a su madre, mire cómo la llama, y aquí debo de ser muy específico sobre esto porque es una realidad. ¿Cómo le dice Jesús a su madre? Mujer. Ahí mire usted que le dice, mujer. He ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Ahora, usted sabe de que donde quiera que usted vaya, hermano, va a encontrar la figura de María venerada como diosa. Por ejemplo, en Honduras está la famosa Virgen de Suyapa, ¿qué no? ¿Sí? ¿Me puede decir alguien más? En México es la María. En Guatemala es, perdón, la Guadalupe, ¿verdad? En Guatemala es la Virgen de la Asunción. En El Salvador, ¿cómo le conocen? No, pero El Salvador del mundo creo que es un monumento a Jesús, ¿no? La Candelaria. Exacto, la Candelaria. ¿En qué otro lugar? ¿En Colombia cómo la conocen? María, nada más. En España. Y Portugal. Usted va a ver que en todos los lugares, con diferente nombre, pero es la misma María, que le conoce como la Reina del Cielo. Por eso yo le voy a decir algo. Yo voy a creer en el movimiento católico renovado hasta que cambien su veneración a María y que el Papa no es más que una persona y su palabra no es infalible. Pero mientras eso no suceda, hermano, es imposible para mí poder reconocer y llamarle hermano a un católico que todavía venera a María como la corredentora. Fíjese usted que en este caso entonces, en sus últimas palabras, o una de sus últimas palabras que Jesús pone, se dirige a Juan y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice, he ahí tu madre. Ahora, quiero darle algunos datos y con eso terminar hoy. Y escrituras que marcan que María tuvo más hijos. Porque eso es lo que defienden mucho los católicos. Dicen, no, eran hijos solo de José. O cuando llamaba hermanos, dice que eran a los discípulos. Sin embargo, no da la palabra esa idea clara. Le voy a leer. Mateo 13 del 55 al 56 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Estaban hablando acerca de Jesús, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José y Simón y Judas? Es decir, que aquí marca 4 hermanos que se llamaban Jacobo, que llegó a el que escribió Santiago en este caso. Jacobo, José, Simón y Judas.
Dice, ¿no están sus hermanas con nosotros? Es decir, que tuvo hermanos y hermanas. ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Y recalca, ¿no están sus hermanas con nosotros? Jesús es llamado el primogénito de José. Importante reconocer esto. De José, su padre, Jesús es llamado primogénito. Sin embargo, de Dios, Jesús es llamado el unigénito. Primogénito quiere decir que es el primero de varios. En el caso de Dios es el unigénito, quiere decir que es el único y no hubo nunca, ni habrá otro más. Entonces, entre otros pasajes, por ejemplo, Juan 1, 14, 18 o el 3:16, que usted lo sabe, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, porque dio a su único hijo. Pero mire, en Lucas 2:7 habla y dice, hablando de María, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales, y ahí está hablando acerca de José, dice que era el primogénito de José. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que era el primero de varios, de los cuales vemos atrás que se llamaban Judas, Simón, José y Jacobo. María y sus hermanos en algún momento creyeron que Jesús estaba fuera de sí. Déjeme leerle aquí, por ejemplo, en una oportunidad cuando ellos llegaron, porque creyeron que estaba fuera de sí, y lo llegaron a buscar en Mateo 12, 46 al 50, dice, mientras él aún estaba hablando en Capernaum, que estaba la casa llena, dice, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y deseaban hablar con él, y alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera deseando hablar contigo, pero respondiendo él al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ahora, si María fuera la corredentora, la madre de Dios, estas expresiones no estarían en la Biblia. ¿Por qué el Señor tuvo que ser tan directo? Porque sabía lo que iba a venir después. Toda esa adoración a María, que es realmente la obra del enemigo queriendo quitar la visión de poner los ojos en Jesús y en Jesús solamente. Dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi madre, mi hermano y mi madre, dice. Juan 2:12 dice, después de esto bajó a Capernaum él con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. Es decir, que la palabra de Dios habla realmente que habían otros. Ahora, termino con esto. Sus hermanos, que aquí la Biblia nos da los nombres de quiénes eran, a lo menos 4, ya los menciona, 4 hermanos. Fíjese que no creían en él. Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Claramente lo dice Juan, ni sus hermanos creían en él. Hechos 1:14 dice, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, con María y la madre de Jesús, y con él los hermanos de él. ¿Cuándo creyeron los hermanos de él? Hasta la resurrección creyeron en él. Pero antes no creían en él. Marcos 3:21 dice, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Sus parientes, hermanos incluidos, querían en algún momento agarrarlo y sacarlo de la situación en la que supuestamente Jesús estaba fantaseando. No creían en él. ¿Cuándo creyeron en él? Hasta que fue resucitado. Gálatas 1:19 habla de Santiago y dice, el apóstol Pablo cuando llega a Jerusalén dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, que es lo mismo que Santiago, el hermano del Señor. Entonces, vea usted que la adoración a María
como corredentora es algo que no tiene ninguna base bíblica. ¿Ha oído usted la expresión la Inmaculada Concepción de María? ¿Cuántos han oído esa expresión? ¿Qué es lo que esa expresión quiere decir? Que al igual que Jesús nació por obra del Espíritu Santo, la Iglesia Católica enseña y dice que María también fue concebida por obra del Espíritu Santo. Ninguna base al respecto. Amados hermanos, solo hay uno que sufrió por amor a nosotros la crueldad de la cruz, que cumplió el plan profético de Dios en detalle, en los más mínimos detalles, y Él es el único camino para llegar al Padre. No es por María, no es por la intercesión de ningún santo que la Iglesia Católica haya canonizado y seguirá canonizando. Le digo que hasta a Dimas lo han canonizado. Es solamente uno, y su nombre es Jesús, y es el Rey, porque aún legalmente quedó establecido que Él, a pesar que humanamente estaba destruido, es, fue y será el Rey de los judíos, y es el Rey de reyes y el Señor de señores. Amén. Gloria a su nombre por todo lo que Él es, ha hecho y lo que Él hará. Y lo más maravilloso es que prometió volver y lo va a cumplir. Buen Jesús, te amamos y te bendecimos, Señor. Y sé, Dios mío, de que no podemos comprender a magnitud todo lo que envolvió el maravilloso plan de la redención. Pero hoy, Señor, te pido que abra nuestros ojos para conocerte cada vez más. Y saber, Señor, que aunque en este tiempo venga el ataque a querer negar tu persona, a querer negar tu existencia, a querer negar lo que tú eres y lo que has hecho, Señor, que al estudiar tu palabra y poder ver estos detalles, nuestra fe se afiance más. Las raíces de nuestra fe se profundicen, Señor, y no haya ningún viento de doctrina que nos haga mover de la realidad, Señor, de tu existencia. La palabra claramente nos enseña, y creemos tu palabra, que resucitaste y hoy estás sentado a la diestra de Dios. Y así lo creemos, Señor. Y hoy, Señor, yo sé que hay un control total y absoluto sobre los acontecimientos del mundo y los acontecimientos y los detalles de nuestra propia vida, Señor. Enséñanos a descansar en ti. Enséñanos a confiar en ti. Aún, Señor, cuando no podemos ver y no podemos entender, Señor, porque quisiéramos entender todo lo que pasa en nuestra vida. Pero aún, aunque hayan situaciones que no podemos entender, que eso, Señor, no haga que nuestra fe falle, sino podamos tener la confianza y la certeza, Señor, que tienes control sobre todas las cosas que pasan, Señor, alrededor nuestro. Te agradecemos, Señor. Yo te agradezco, te bendigo y te exalto, Señor, en esta noche. Bendigo tu nombre, Señor. Declaro hoy que eres Rey. Declaro hoy que eres Señor. Declaro que eres mi Salvador. Que por ese sacrificio hemos sido justificados. Por ese sacrificio tenemos vida eterna. Que nunca, Señor, nos cansemos de glorificarte y podamos, Señor, esforzarnos por agradarte, Señor. Sabiendo, Señor amado, de que el sacrificio no fue poco. Sabiendo, Dios mío, de que tú diste todo, Dios mío. Ayúdanos a poder dar lo mejor de nuestra vida para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. En tu nombre te lo pedimos. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Que aquel, Señor, que necesita fortaleza, aquel que necesita, Señor, una dosis de tu Espíritu para que renueve su fe en ti, Señor, la reciba, Señor. Que al ver, Señor, los detalles en la palabra, no haya, Señor, lugar para que el enemigo quiera poner duda, Dios.
Y no importa cuál sea el dardo que el enemigo quiera poner en nuestra mente, en nuestro corazón, y venga de donde venga, Señor, de cualquier lugar donde vengan los dardos a ponernos dudas sobre tu persona, sobre tu plan y su propósito, sean apagados, Señor, por el escudo de la fe en tu palabra, de la fe, Señor, en tu persona, de la fe, Señor, en lo que tú eres, porque tú eres real, Señor, porque tu palabra es verdad. Lo que has prometido lo has cumplido y lo cumplirás, Señor. Y hoy, Dios mío, es lo que te pido, que no haya, Señor, en ninguna mente, en ningún corazón, Señor, cabida para la duda, Dios, sino que podamos ser protegidos, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y nuestra fe, Señor, sea cada día más fuerte. Las raíces de nuestra fe, Señor, se agarren firmemente en los principios de tu palabra, en la realidad, Señor, de tu evangelio. Gracias, oh Dios, por ese sacrificio. Te proclamamos Rey. ¿Quiere usted levantar su mano por un momento y decir: Señor, yo te proclamo Rey? Esta noche, Señor, no sé cuánto dure, no sé cuánto falte para que todo el universo te proclame como Rey. Posiblemente sean décadas, o posiblemente sean meses, Señor, no lo sabemos. Lo que sí hoy sabemos es que estás en control de todo. Pero hoy, Señor, antes de que llegue aquel día donde toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar, hoy, en esta noche, en este lugar, en nuestra vida, te proclamamos como Rey, Señor. Abrimos nuestra boca y decimos: tú eres el Rey. Tú eres el Rey, Señor. Yo proclamo: tú eres el Rey. Proclamo: tú eres el Rey de mi vida, Señor. Eres el Rey de reyes. Eres el Señor de señores. La soberanía está sobre ti, Señor, y aunque se burlaron de ti, aunque hicieron de ti un espectáculo público, Señor, nosotros hoy te agradecemos porque lo hiciste por salvarnos, lo hiciste por rescatarnos, para que nosotros hoy no paguemos, Señor, con esa vergüenza, con ese oprobio y con ese dolor. Y hoy te proclamamos